Busca ahora un lugar de silencio. Apaga las luces o baja su intensidad. Cierra los ojos un momento, respira despacio, y cuando los abras, deja que cada palabra que escuches llegue al centro más quieto de tu corazón. Los misterios que vas a contemplar esta noche no pertenecen al mundo del ruido y la prisa. Pertenecen a la hora sagrada, al umbral entre la vigilia y el sueño, al espacio donde el alma todavía recuerda que no está sola. Necesitarás un corazón dispuesto y una mente atenta, porque lo que Dios quiere decirte esta noche no siempre llega como un trueno. Llega, muchas veces, como el más tenue de los susurros en la habitación más oscura. Hay un momento peculiar y absolutamente singular en la historia de la humanidad que los teólogos han llamado el Kairos, la irrupción del tiempo de Dios dentro del tiempo de los hombres. No es el Cronos, ese río perpetuo de segundos que fluye sin detenerse, medido por relojes y calendarios. El Kairos es diferente, es el instante pleno, el momento elegido desde la eternidad para que algo decisivo ocurra. Y existe un Kairos que lo contiene a todos, que es la matriz de cada revelación posterior, que es el momento en que el cielo abrió sus puertas no para enviar un ejército, no para lanzar fuego sobre la tierra, sino para enviar una palabra. Una sola palabra que cambiaría todo. Esa palabra fue dicha primero en el silencio del templo, a un anciano sacerdote que dudó. Y luego fue dicha en la penumbra de un cuarto humilde, a una joven que preguntó con fe. Esta noche vamos a detenernos ante ese mensaje. Vamos a descender a sus capas más profundas, a sus raíces hebreas y griegas, a su peso teológico y a su resonancia mística, porque el mensaje que Dios quiso entregar entonces no terminó de pronunciarse ese día. Sigue pronunciándose. Y tú, que escuchas esta noche, eres parte de su eco. Para comprender el mensaje que Dios quiere que escuches hoy, primero es necesario entender el silencio que lo precedió. Los estudiosos del canon hebreo y de la historia intertestamentaria han llamado a los 400 años que separan el último profeta del Antiguo Testamento, el final del libro de Malaquías, y la aparición del Bautista en el desierto, como el gran silencio. 400 años sin profeta reconocido. 400 años en los que el pueblo de Israel había sido conquistado, dispersado, sometido al yugo persa, luego al helénico con sus intentos de helenización forzosa bajo Antíoco Epífanes y finalmente al yugo romano. El segundo templo había sido profanado y luego reconstruido por los macabeos, pero la gloria que llenaba el tabernáculo en tiempos de Moisés, esa presencia visible de Dios que los hebreos llamaban la Sequina, la nube luminosa que descansaba sobre el arca de la alianza, ya no estaba. El historiador judío Josefo registra que en el templo de Herodes, el lugar santísimo estaba vacío. El arca se había perdido. La llama ardía, el incienso se quemaba, los sacrificios continuaban. Pero el pueblo sentía que algo faltaba. Sentían lo que los rabinos posteriores llamarían la esterpanim, el ocultamiento del rostro de Dios. Ese ocultamiento no era abandono. La tradición mística judía, recogida en la literatura apócrifa e intertestamentaria como el libro de Enoc, el libro de los jubileos y los rollos del mar muerto encontrados en Qumrán, enseñaba que incluso cuando Dios parecía callado, sus mensajeros celestiales continuaban su trabajo invisible. La angelología que emerge de estos textos es vasta y detallada. Había ángeles guardianes de naciones, ángeles intercesores que llevaban las oraciones de los justos ante el trono divino, ángeles que registraban las obras de los hombres, ángeles que vigilaban los ciclos del cosmos. Y entre todos ellos, con un rango y una función específica que ningún otro ser angélico compartía, estaba el que en hebreo lleva el nombre compuesto de Gabriel, que puede traducirse con precisión como el poderío de Dios, la fortaleza de Dios o el hombre poderoso de Dios. La raíz Gabri viene del término hebreo Gibor, que aparece en Génesis 6:4 y en Isaías 9:6 en la expresión el Gibor, Dios poderoso o héroe divino, uno de los nombres mesiánicos. Él, por su parte, es el nombre divino primordial, el más antiguo de los nombres de Dios en el semítico. Así que Gabriel no es simplemente un ángel mensajero. Su propio nombre es una declaración teológica. Él es la manifestación del poder de Dios hecha presencia cercana, enviada al mundo para hablar. La primera aparición documentada de Gabriel en las escrituras canónicas ocurre en el libro de Daniel, un texto que los eruditos datan en el período macabeo.
aunque la tradición judía y cristiana lo sitúa durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C. En Daniel capítulo 8, versículos 15 al 16, el profeta ha tenido una visión terrible junto al río Ulai, una visión de carneros y machos cabríos que representan potencias mundiales. La visión lo sobrepasa. Su mente no puede alcanzarla. Y entonces ocurre algo extraordinario. Daniel ve a uno que tenía apariencia de hombre y escucha una voz que ordena desde el río. Gabriel explica a este la visión. Esta orden viene del espacio entre las aguas, un lugar que en la cosmología bíblica es siempre un umbral entre dimensiones. El Espíritu se movía sobre las aguas en el principio, Moisés partió las aguas, Jesús caminó sobre las aguas. La voz que comisiona a Gabriel no viene de un trono terreno. Viene del lugar donde lo visible y lo invisible se tocan. Lo que hace Gabriel en ese momento es igualmente revelador. Se acerca a Daniel, que está postrado, y lo levanta. Esta acción, aparentemente simple, tiene un peso teológico inmenso. En el Antiguo Testamento, la postración ante un ser divino es una respuesta natural y apropiada al temor sagrado, lo que Rudolf Otto llamó en su obra clásica Das Heilige, lo luminoso, la experiencia de lo que es completamente otro, Tremendum et Fascinans. Pero Gabriel no permite que Daniel quede en el suelo. Lo levanta. Esta es una de las acciones más características de los mensajeros de Dios a lo largo de toda la Biblia, no permiten que el ser humano permanezca aplastado por la enormidad de lo divino. En Elías bajo el árbol de enebro, en Ezequiel sobre el río Quebar, en Juan en Patmos, la respuesta angélica al colapso humano es siempre la misma: levántate. No te quedes ahí. Hay algo que debes escuchar. Hay algo que debes llevar. El mensaje de Dios no es para quienes permanecen con el rostro en el polvo, sino para quienes se atreven a levantarse y mirar hacia adelante. Pero es en Daniel capítulo 9 donde la función de Gabriel se revela con toda su plenitud y donde se establece el puente directo con el Nuevo Testamento. Daniel está orando, no simplemente rezando de manera rutinaria. El texto hebreo describe una oración que tiene todas las características de la intercesión más profunda: confesión de pecados colectivos, referencia a la fidelidad de Dios a sus promesas, súplica basada no en los méritos del pueblo sino en la misericordia divina. Los eruditos han señalado que esta oración de Daniel en el capítulo 9 es uno de los modelos más perfectos de plegaria en toda la literatura sagrada hebrea. Y en el versículo 21, en el momento exacto en que Daniel está orando, Gabriel vuela velozmente. La expresión hebrea utilizada, Moab Villegia, ha sido objeto de debate entre los intérpretes. Algunos la traducen como agotado de cansancio, sugiriendo un viaje largo y urgente. Otros prefieren la lectura del vuelo veloz, que implica una rapidez sobrenatural. Lo que ambas lecturas comparten es una imagen de urgencia, de prioridad absoluta. La oración de Daniel no espera. El cielo responde al instante. Gabriel llega y le dice a Daniel algo que ningún otro ángel le dice a ningún otro ser humano en todo el Antiguo Testamento canónico con esta formulación exacta: al principio de tus súplicas fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. En hebreo, el término para muy amado es chamudot, que también puede traducirse como el más preciado, el deseado, el de los deseos. Es el mismo término que aparece en Daniel 10:11 y 10:19 cuando Gabriel o el ser angélico de esa visión vuelve a dirigirse a Daniel con las mismas palabras. Este uso repetido no es accidental. Es una fórmula de identidad espiritual, una declaración de quién es Daniel ante los ojos de Dios. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal, aquí es donde el guión de los siglos empieza a hacerse presente e inmediato. No solo Daniel era amado de esta manera. La teología cristiana, desde San Pablo en Efesios capítulo 1 hasta San Juan en su primera carta, proclama que todo aquel que ha sido creado y redimido por Dios lleva ese mismo sello. Chamudot, el más preciado, el deseado. Pero Gabriel no solo llega con palabras de consuelo. Llega con un mensaje que los teólogos han llamado la profecía de las 70 semanas, uno de los textos más debatidos y más ricos de toda la Biblia profética.
Daniel 9:24 al 27 anuncia que 70 semanas, o más precisamente 70 grupos de 7, están decretadas sobre el pueblo y sobre la ciudad santa para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Esta profecía ha sido interpretada desde perspectivas muy diversas. Los padres de la Iglesia como Tertuliano, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma y Jerónimo de Estridón veían en ella un anuncio preciso de la venida del Mesías y de su muerte expiatoria. Los rabinos medievales, especialmente Razi y Maimónides, debatieron su alcance con relación a la historia del Segundo Templo. Los comentaristas modernos de diversas escuelas han propuesto interpretaciones históricas, apocalípticas y escatológicas. Lo que todas estas lecturas comparten es el reconocimiento de que Gabriel no viene a Daniel con un mensaje de consolación trivial. Viene con el mapa más grande que puede concebirse, el plan de la redención universal, articulado en cifras que son simultáneamente históricas y eternas. Y en este punto es necesario detenerse ante una dimensión de la angelología que con frecuencia se pasa por alto en los tratamientos populares del tema. Los ángeles, y Gabriel en particular, no tienen libertad de elegir su mensaje. Son mensajeros en el sentido más puro del término, que viene del latín missus, enviado, y que traduce tanto el hebreo malak como el griego angelos. Ambas palabras significan simplemente mensajero. No son seres que improvisan, que opinan, que añaden su propio contenido. Llevan lo que se les da. Esto es crucial para entender la seriedad del mensaje que Dios quiere que escuches esta noche. Lo que Gabriel lleva a Daniel, lo que llevará más tarde a Zacarías y a María, no viene filtrado ni editado por una inteligencia intermediaria. Viene directamente del trono. Y si Dios elige un ser de tanta magnificencia, un ser cuyo nombre mismo es poderío de Dios, para llevar un mensaje a un ser humano particular, en un momento particular, la pregunta que el oyente debe hacerse es, ¿qué dice eso acerca del valor que Dios le da a ese ser humano? Los 400 años del gran silencio terminaron en el interior del Templo de Jerusalén, en la sección reservada al Sancta Sanctorum del servicio litúrgico, en la parte del edificio llamada el Ecal, donde ardía el candelabro de 7 brazos y donde estaba el altar del incienso. Zacarías, un sacerdote de la clase de Abías, había sido elegido por sorteo para oficiar el servicio de la tarde, el que en el calendario litúrgico judío coincidía con la oración de toda la congregación que permanecía en el atrio exterior. Este dato no es un mero detalle de color local. El sorteo sacerdotal era el mecanismo por el que la providencia divina se expresaba en las decisiones humanas. Era el equivalente litúrgico del Urim y el Tumim, los objetos sagrados mediante los cuales el sumo sacerdote consultaba la voluntad de Dios en tiempos anteriores. Que Zacarías haya sido elegido precisamente ese día, en ese turno, para ese oficio específico, no era una coincidencia desde la perspectiva de la fe. Era el Kairos moviéndose dentro del Cronos. Lucas, que es el único evangelista que relata esta escena, la describe con la precisión de un historiador y la reverencia de un teólogo. Lucas 1:11 dice simplemente, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El lado derecho del altar es el lado del favor divino en la simbología bíblica. A la derecha está la bendición, la posición de honor. En la visión del Apocalipsis, el Cordero está a la diestra del Padre. La derecha es el lado desde el cual Dios actúa en la historia de salvación. Y allí, en ese lugar de máximo simbolismo litúrgico, aparece Gabriel por primera vez en el Nuevo Testamento, aunque su nombre no se revelara sino en el versículo 19, cuando él mismo se lo declara a Zacarías con una de las frases más soberanas de toda la Escritura: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. La expresión el que está delante de Dios en el original griego, parestekos enopion tou teo, describe una posición permanente de servicio y atención ante el trono divino. No es que Gabriel esté delante de Dios de vez en cuando. Es su condición ontológica, su modo de ser. Gabriel existe en la presencia inmediata de Dios y desde esa presencia es enviado al mundo. El mensaje que Gabriel trae a Zacarías tiene 4 componentes que merecen ser examinados con cuidado. Primero, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada.
Este primer elemento es la más poderosa declaración sobre la eficacia de la oración que puede imaginarse. No estamos hablando de una oración reciente. Los comentaristas, entre ellos el gran exégeta del siglo XX Joseph Fitzmyer en su comentario al Evangelio de Lucas, señalan que la oración que Gabriel declara haber sido escuchada es la oración de muchos años por un hijo, pero también, por extensión, la oración colectiva de Israel por la redención. Cuando Gabriel dice que la oración ha sido escuchada, está diciendo que todo ese tiempo de espera, todo el peso de años de petición aparentemente sin respuesta, no era evidencia del silencio de Dios. Era el kairos en preparación. Era el tiempo de maduración que precede a toda gran cosecha divina. Segundo componente del mensaje a Zacarías: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Este nombre en hebreo es Yohanan y significa Yahvé es misericordioso o Yahvé ha tenido gracia. El nombre no es elegido por los padres, sino dado por Dios a través de su mensajero. Este patrón, el de los nombres revelados por vía angélica antes del nacimiento, tiene precedentes poderosos en la Escritura. El nombre de Isaac fue dado a Abraham antes de su concepción. El nombre de Jesús sería dado a María y luego confirmado a José mediante sueño. Los nombres bíblicos no son etiquetas arbitrarias. Son declaraciones de identidad y de misión. Yohanan, Juan, lleva en su nombre el anuncio de la misericordia divina que viene. Él será el heraldo de esa misericordia, el que preparará el camino para aquel en quien la misericordia de Dios se encarnará completamente. Tercer componente, la descripción de la misión del Hijo por nacer, que Lucas 1:15 al 17 articula con precisión: será grande delante del Señor, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Irá también delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Los eruditos del Nuevo Testamento, desde Joachim Jeremías hasta N.T. Wright, han señalado que esta descripción está cargada de ecos del Antiguo Testamento. Ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre es el lenguaje del profetismo radical, del llamado que precede al nacimiento, que evoca a Jeremías en Jeremías 1:5 y al siervo del Señor en Isaías 49:1. El espíritu y el poder de Elías recoge la promesa de Malaquías 4:5 y 4:6, el último versículo del Antiguo Testamento hebreo, que anuncia el retorno de Elías antes del gran día del Señor. Juan el Bautista, según este anuncio angélico, es el puente entre los dos testamentos. Es la respuesta al final de Malaquías pronunciada en el inicio de Lucas. Él es el cierre de un paréntesis que llevaba 400 años abierto. Cuarto componente, la respuesta de Zacarías a Gabriel. Y aquí encontramos algo absolutamente inesperado y profundamente humano. Zacarías duda. Este hombre, sacerdote fiel, hombre justo que ha pasado toda su vida en el servicio del templo, que ha orado durante años por un hijo, que en este preciso momento está haciendo el oficio más sagrado al que puede aspirar un sacerdote de su rango, cuando se le presenta ante los ojos la respuesta a su oración, dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1:18. Hay en esta respuesta una honestidad que desarma. No es la duda de quien no cree. Es la duda de quien ha creído durante tanto tiempo sin ver que cuando la respuesta llega, la mente no sabe cómo procesarla. Es la duda del corazón exhausto, del creyente que ha aprendido a vivir con la espera y que cuando la espera termina, no tiene categorías internas para la nueva realidad. Los padres de la Iglesia se dividieron en su interpretación de esta duda. San Juan Crisóstomo fue más duro con Zacarías, comparándolo desfavorablemente con Abraham, que creyó a pesar de circunstancias similares. San Ambrosio de Milán fue más compasivo, señalando que la duda de Zacarías nace de la magnitud del mensaje, no de la pobreza de su fe. Lo que es cierto es que Gabriel no ignora la duda. Responde a ella, y lo hace con la consecuencia que lleva su nombre. El poderío de Dios hecho presente no puede ser contradicho sin que haya una señal del poder de esa contradicción. Zacarías enmudece. Perderá el habla hasta el día en que el niño sea nombrado. Y este silencio, paradójicamente, se convertirá en el signo más elocuente de todos. El hombre que dudó de la palabra de Dios queda en silencio para que cuando la palabra de Dios se cumpla, la primera palabra que pronuncie sea la confirmación de la promesa.
Pero el mensaje que Dios quiere que escuches esta noche no termina en el templo de Jerusalén, en la perplejidad de Zacarías y en la señal de su mudez. El mismo Gabriel, el que está delante de Dios, tiene un segundo destino. Y este segundo destino es el corazón mismo de la historia humana. Lucas 1:26 al 27 dice: En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Todo en este versículo es significativo hasta el nivel del último detalle. Galilea era una región despreciada por los judíos del sur, por los habitantes de Judea y Jerusalén. Se la llamaba Galilea de los gentiles, una tierra mezclada, sospechosa en su pureza religiosa, alejada del templo. El Evangelio de Juan recoge el prejuicio de la época con la pregunta de Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Nazaret en particular era una aldea pequeña e insignificante que no aparece en ningún texto histórico contemporáneo fuera de los Evangelios. Gabriel, que viene de la presencia misma de Dios, que acaba de dejar el esplendor del templo de Jerusalén, es enviado a esta aldea. Esto es ya una declaración teológica antes de que se pronuncie una sola palabra del mensaje: Dios no mira donde el mundo mira. Dios no envía sus mensajeros más importantes a los centros del poder, la cultura y el culto visible. Los envía a los márgenes. Los envía a donde nadie espera encontrar lo sagrado. Y la persona a quien va enviado es igualmente desconcertante desde la lógica del mundo. No es una reina. No es la hija de un sumo sacerdote. No es siquiera la esposa de un hombre importante. Es una partenos, una virgen, una joven muchacha en el periodo de la vida entre el compromiso y el matrimonio, que en la cultura judía del primer siglo era un tiempo de transición y de estatus ambiguo. Los estudiosos han debatido la edad de María, y las fuentes antiguas, incluyendo el protoevangelio de Santiago del siglo II, sugieren que podía tener entre 12 y 14 años, una edad que en la cultura moderna nos parece inverosímilmente joven, pero que en el contexto del primer siglo judío representaba el umbral de la responsabilidad adulta. Lo que es claro es que María es, desde cualquier perspectiva sociológica o política, una persona sin poder, sin recursos, sin influencia. Y Gabriel la llama con una palabra que ha sido objeto de estudio teológico por 20 siglos: que charitomene. Que charitomene. Este es quizás el vocativo más estudiado, debatido y meditado de todo el Nuevo Testamento. Es un participio perfecto pasivo del verbo griego charitó, que viene de la raíz charis, gracia o favor. El participio perfecto en griego describe una acción completada en el pasado cuyos efectos continúan en el presente. La voz pasiva indica que la acción ha sido realizada por otro sobre el sujeto. Así, que charitomene significa literalmente la que ha sido y sigue siendo llena de gracia, o la que ha sido dotada de favor pleno. La traducción latina de San Jerónimo, que entraría en el Ave María de la tradición cristiana occidental, fue gratia plena, llena de gracia. Esta formulación es tan densa teológicamente que los padres de la Iglesia la comentaron extensamente. Orígenes veía en ella la plenitud del don divino. San Cirilo de Alejandría la empleó en sus escritos cristológicos como evidencia de la santidad singular de María. El Concilio de Efeso del año 431, al declarar a María como Theotokos, la que lleva a Dios o Madre de Dios, estaba en cierto modo desarrollando la implicación teológica de este único vocativo angélico. Porque si Gabriel llama a María con un título que describe una plenitud de gracia sin precedentes entre los seres humanos, y si el Espíritu Santo viene sobre ella para que concebirá al Hijo del Altísimo, entonces la persona que es así llenada no puede ser simplemente un instrumento pasivo. Es la morada elegida, el arca viviente de la nueva alianza, la que en su cuerpo lleva lo que el arca de madera y oro llevaba en el templo, la presencia misma de Dios. El saludo completo de Gabriel, en la versión griega de Lucas, es chaire, que charitomene, hou kyrios metaso. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La primera palabra, chaire, es la forma habitual de saludo en griego, equivalente al salom hebreo, que significa tanto salud como paz. Pero los comentaristas han señalado que chaire tiene también una resonancia profética. En el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3, versículos 14 al 17,
hay un llamado al júbilo dirigido a la hija de Sión, el nombre poético de Israel. Alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. El Señor tu Dios está en medio de ti. Esta conexión no es especulativa. Es exegética. Gabriel está usando el lenguaje del Antiguo Testamento para decirle a María que ella es el cumplimiento de esa esperanza, que ella es la hija de Sión a quien el profeta llamó a alegrarse, que la promesa de Dios en medio de su pueblo va a cumplirse en ella de manera literal y carnal. El Señor no estará simplemente entre su pueblo, estará dentro de ella. Y María, a diferencia de Zacarías, no duda de la posibilidad. Su pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, en Lucas 1:34, no es una pregunta de incredulidad. Los teólogos, desde los primeros siglos hasta los comentaristas modernos como Raymond Brown en su monumental obra El nacimiento del Mesías, han distinguido cuidadosamente entre la pregunta de Zacarías y la pregunta de María. Zacarías pregunta cómo lo sabré, una pregunta que busca garantías, evidencias, signos de verificación. María pregunta cómo será esto, una pregunta que presupone la veracidad del mensaje y busca comprender el mecanismo de su cumplimiento. Es la pregunta de quien ya ha dicho sí en su corazón y quiere entender de qué modo el sí se convertirá en realidad. Y Gabriel responde con la declaración más asombrosa de la teología cristiana: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La expresión griega episkiasei, te cubrirá con su sombra o te ensombrecerá, es el mismo término que la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usa para describir la nube de la Sequina, la presencia de Dios que llenaba el tabernáculo de Moisés. Lo que faltaba en el templo de Herodes, esa presencia visible de Dios que durante 400 años había estado ausente, no va a volver al edificio de piedra. Va a venir sobre una joven de Nazaret. Va a habitar en un cuerpo humano. Esta es la revolución teológica más radical de la historia, la Sequina se encarna. El mensaje que Dios quiere que escuches hoy tiene entonces, en su primera capa de significado, este contenido: Dios habla. Dios no ha dejado de hablar. El silencio que a veces sientes no es el silencio de Dios. Es el silencio del kairos en preparación, el silencio del tiempo que se va llenando hasta que llega el momento elegido. Y cuando ese momento llega, el mensajero que Dios envía viene con un mensaje que lleva tu nombre, aunque no lo pronuncie con tu nombre. Porque lo que Gabriel le dice a María, la plenitud de la gracia que le anuncia, la presencia de Dios con ella, el gran designio que se cumplirá a través de ella, no es un privilegio reservado para ella sola en la teología de la historia de la salvación. Es el anticipo del designio que Dios tiene para cada ser humano que diga su fiat, su hágase. Efesios 1:3-6, con las palabras de Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él. Amado. La palabra que Pablo usa aquí, traducida como nos hizo aceptos o nos llenó de gracia, es en el griego original echaritosen, el mismo verbo del que deriva que charitomene. Lo que se dijo de María se aplica, en Cristo, a todo creyente. La gracia con que María fue llenada de manera singular y plena es el anticipo y el modelo de la gracia con que Dios desea llenar a cada uno de sus hijos. Ahora bien, el mensaje de Dios no solo habla de gracia recibida. Habla también de fe respondida. Y aquí es necesario contemplar con atención lo que ocurre después del fiat de María. Lucas 1:39-45 narra que María se levantó y fue deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Este viaje tiene una dimensión humana y una dimensión mística que se entrelazan de manera inseparable. La dimensión humana, María, que acaba de recibir el anuncio más asombroso de la historia humana, no se queda quieta a contemplar su propio estado privilegiado. Parte. Se levanta, sale, camina. Su primer movimiento tras el fiat es de servicio.
Y la dimensión mística, cuando María entra en la casa de Zacarías y saluda a Elizabeth, ocurre algo que solo puede explicarse desde la perspectiva de lo que los teólogos llaman la comunicación de los dones. El niño que lleva Elizabeth en su vientre salta de alegría y Elizabeth queda llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista, en el vientre de su madre, reconoce la presencia de aquel que lleva a María en el suyo. Esto es exégesis encarnada. El precursor reconoce al Mesías antes de nacer, a través del velo de dos vientres. Y Elizabeth proclama, en Lucas 1:42 al 43, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? En la expresión la madre de mi Señor hay una declaración cristológica de una densidad extraordinaria. Kyrios, Señor, en la Septuaginta griega, es el término que se usa para traducir el sagrado nombre de Yahvé. Cuando Elizabeth llama a Jesús, que aún no ha nacido, Kyrios, está aplicando al niño que lleva María el nombre divino por excelencia. Esta es la primera confesión cristológica del Nuevo Testamento, y la pronuncia no un apóstol, no un maestro de la ley, no un sacerdote del templo. La pronuncia una anciana llena del Espíritu Santo en una casa de las montañas de Judá. Este detalle es teológicamente resonante con todo el patrón del actuar divino que hemos ido rastreando. Dios revela sus misterios más profundos a los pequeños, a los humildes, a los que no tienen credenciales de poder o erudición. Y es precisamente en ese momento de reconocimiento mutuo, en ese encuentro entre la madre del precursor y la madre del Mesías, donde María pronuncia el cántico que los siglos han llamado el Magnificat. El Magnificat, registrado en Lucas 1:46 al 55, es quizás el himno más rico y más subversivo de todo el Nuevo Testamento. Sus raíces están profundamente hundidas en el suelo del Antiguo Testamento. Los eruditos han identificado en él resonancias de la oración de Ana en 1 Samuel 2:1 al 10, del Salmo 98, del Salmo 103, del Salmo 107, de Isaías 41 y de la literatura sapiencial. María no está improvisando. Está orando en el idioma de su pueblo, en el lenguaje de siglos de fe, pero dándole un significado nuevo y definitivo. Ha engrandecido mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. El término que María usa para describir su condición, tapeinosis en griego, humildad o bajeza, no es un elogio de sí misma. Es una descripción objetiva de su posición social, es la pequeña, la que no cuenta en los registros del poder. Y es precisamente esa tapeinosis la que Dios ha mirado, la que Dios ha elegido. Porque el Magnificat no es solo el canto de María. Es el manifiesto del reino que viene, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Estas palabras han sido llamadas las más revolucionarias jamás pronunciadas. No porque proclamen una revolución política, sino porque anuncian la inversión del orden del mundo por el orden del reino, la lógica divina que no mira lo que el mundo mira, que no valora lo que el mundo valora, que no corona lo que el mundo corona. Esta es la segunda capa del mensaje que Dios quiere que escuches esta noche. La oración transforma. No porque sea una herramienta de manipulación de lo divino, no porque sea una técnica para conseguir lo que queremos. La oración transforma porque nos sitúa en la posición de María, disponibles, atentos, con el fiat en los labios. Daniel oró durante años y la respuesta llegó en el vuelo veloz de Gabriel. Zacarías ofició el incienso y la respuesta llegó entre el humo de la ofrenda. María dijo hágase y el mundo se partió en dos tiempos, antes y después. En cada uno de estos casos, la oración no fue un monólogo pronunciado en el vacío. Fue una apertura, un canal, una disposición del ser humano a recibir lo que Dios ya tenía preparado. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 versículo 3 al 4, ofrece la imagen más sobrecogedora de lo que ocurre con las oraciones, un ángel que tenía un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Tus oraciones no se disuelven en el aire. Suben.
Llegan. Tienen un destino. Y en el mundo invisible donde Gabriel y sus compañeros de servicio continúan su misión, hay una liturgia del incienso y las oraciones que nunca cesa. La tradición mística cristiana, desde los padres del desierto del siglo IV hasta los grandes místicos medievales, ha reflexionado profundamente sobre esta realidad de la oración nocturna. Evagrio Póntico, uno de los más profundos teóricos de la oración en la tradición monástica oriental, enseñó que la oración pura es aquella en la que el nous, la mente o el espíritu del ser humano, se desnuda de toda imagen y concepto y se presenta desnuda ante Dios. Esta forma de oración, que él llamó oración sin forma, no busca obtener cosas. Busca unión. Busca lo que San Gregorio de Niza en el siglo IV llamó la teoría, la visión de Dios, y lo que San Juan de la Cruz en el siglo XVI llamó el conocimiento amoroso. La oración de la noche tiene una ventaja sobre la del día que todos los maestros espirituales han señalado: en la noche, las distracciones del mundo visible disminuyen. Los estímulos sensoriales se reducen. Y el alma, que en la tradición bíblica tiene su naturaleza más profunda vinculada a la imagen de Dios, la Tselem Elohim del Génesis 1:27, puede recordar más fácilmente su origen y su destino. El libro de los Salmos, que es el breviario de la oración bíblica, está lleno de referencias a la oración nocturna que tienen una autoridad particular por su antigüedad y su permanencia en la liturgia de todas las tradiciones derivadas de las escrituras hebreas. El Salmo 63, 6 al 7 dice: Cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. La vigilia nocturna, la hora entre la medianoche y el alba que los monjes medievales llamaban maitines y que en la tradición judía se asociaba con el tiempo en que David se levantaba a rezar, es en la Biblia el tiempo privilegiado de la contemplación, del encuentro, de la revelación. El Salmo 91, que la tradición cristiana ha considerado como el Salmo del ángel guardián, fue originalmente en hebreo un cántico para las vigilias nocturnas del templo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra hebrea para sombra en este versículo, tzl, es la misma raíz que los comentaristas han vinculado con la expresión del Magnificat y con la nube de la Sequina. La protección de Dios es una presencia que cubre, que sombrea, que envuelve. El Salmo 91 continúa en los versículos 11 al 12 con la promesa más directa sobre la función angélica en relación con el ser humano, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo fue citado por el tentador a Jesús en el desierto, según Mateo 4:6, como argumento para que el Hijo de Dios se lanzara desde el pináculo del templo. La respuesta de Jesús, también tomada de los Salmos, enseña algo fundamental sobre la promesa angélica: los ángeles guardan a quienes confían en Dios, no a quienes ponen a prueba a Dios. La protección angélica no es una red de seguridad para los actos de presunción espiritual. Es la custodia de quienes caminan en la voluntad de Dios, incluso cuando ese camino los lleva por valles oscuros. El versículo 4 del mismo Salmo dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. La imagen es doméstica y tierna, la gallina que cubre a sus polluelos, que Jesús mismo usará en Mateo 23:37 cuando llore sobre Jerusalén. La protección de Dios, vehiculada a través de sus ángeles, tiene la misma ternura que la imagen de la gallina, aunque su poder sea el del poderío divino que lleva el nombre de Gabriel. La teología de la angelología en el Nuevo Testamento, más allá de las apariciones específicas de Gabriel, presenta a los ángeles como ministros del reino en una actividad incesante. Hebreos 1:14 los define con una pregunta retórica que es al mismo tiempo una definición: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta frase contiene una declaración de actividad permanente y un complemento de destinatario específico: los ángeles son enviados en servicio para los herederos de la salvación. No para los poderosos del mundo, no para los que tienen más recursos o más influencia. Para los herederos. Para los que han sido adoptados en el reino, para los que llevan en el corazón la marca del Espíritu Santo, para los que en la oscilación del día y la noche buscan el rostro de Dios. Si esto es verdad, y la fe cristiana sostiene que lo es, entonces el ser humano que ora esta noche no está solo.
Está rodeado de una compañía invisible cuyo nombre colectivo, nube de testigos en Hebreos 12:1, sugiere una presencia densa, múltiple, activa. El libro de Tobías, incluido en el canon católico y ortodoxo aunque no en el hebreo o protestante, ofrece el retrato más completo de la función angélica en la vida cotidiana de un ser humano. Rafael, cuyo nombre hebreo significa Dios ha sanado o el sanador de Dios, acompaña al joven Tobías en su largo viaje sin revelar su identidad hasta el regreso. En Tobías 12:12 al 15, cuando Rafael finalmente se revela, dice: cuando orabas con lágrimas y enterrabas a los muertos, cuando dejabas tu comida y de noche enterrabas a los muertos, yo ofrecía a Dios tu oración. Y cuando no dudaste en levantarte y dejar tu comida a fin de ir a enterrar ese cadáver, yo fui enviado a ponerte a prueba. Al mismo tiempo Dios me envió a sanar a ti y a Sara tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los 7 santos ángeles que presentan las oraciones de los santos y que entran a la presencia de la gloria del santo. Este pasaje revela algo que complementa el libro de Apocalipsis: los ángeles no solo custodian a los seres humanos, interceden por ellos. Llevan sus oraciones ante el trono de Dios con una consistencia y una fidelidad que no depende del estado emocional o espiritual de quien ora. Cuando Tobías oraba con lágrimas, Rafael las presentaba. Cuando Daniel oraba con ayuno, Gabriel venía. Cuando los santos de Apocalipsis oraban desde debajo del altar, el ángel añadía su incienso a sus plegarias. La oración humana y la mediación angélica trabajan juntas en una liturgia que es simultáneamente terrena y celestial. Ahora es necesario abordar una dimensión del mensaje divino que con frecuencia se evita en los tratamientos populares, pero que los maestros espirituales de todas las épocas han considerado esencial. El mensaje de Dios no siempre es el mensaje que queremos escuchar. Gabriel le anunció a María que sería la madre del Hijo del Altísimo, y ese anuncio era al mismo tiempo una dicha y una espada. Simeón, el anciano profeta del templo que según Lucas 2:25 al 35 esperaba la consolación de Israel, le dirá a María pocas semanas después: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El mensaje de Dios no es un mensaje de comodidad superficial. Es un mensaje de profundidad, de plenitud, de sentido, pero frecuentemente ese sentido solo se revela a través del paso por la oscuridad. Los maestros espirituales han llamado a este proceso la purga o la noche, y San Juan de la Cruz en el siglo XVI le dedicó sus 2 tratados más profundos: La noche oscura del sentido y La noche oscura del espíritu. En ambos casos, la oscuridad no es el fin del proceso. Es la condición bajo la que se opera la transformación más profunda. El Salmo 22, que comienza con las palabras que Jesús citará desde la cruz según Mateo 27 horas y 46 minutos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el texto bíblico más honesto sobre la experiencia de la ausencia de Dios dentro de una fe que no se rinde. El salmista describe en detalle la experiencia del desprecio, del abandono, de la sensación de que las oraciones no llegan a ningún lado. He clamado a ti de día, y no has respondido, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero el Salmo no termina ahí. En su segunda mitad, cambia de registro sin explicar el tránsito, y lo que comenzó como lamento termina como acción de gracias y proclamación universal, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. El mensaje del Salmo 22 es el mensaje de la paradoja de la fe. Dios puede parecer ausente y sin embargo estar más presente que nunca en la misma experiencia de esa aparente ausencia. La noche oscura del alma, lejos de ser un fracaso espiritual, es en la tradición mística cristiana el lugar donde Dios trabaja con mayor profundidad. Esta comprensión transforma el modo en que el creyente entiende la oración nocturna. Si la noche es el tiempo del silencio divino aparente, y si ese silencio es en realidad el lugar del trabajo invisible de Dios, entonces la oración de la noche tiene un valor que trasciende el sentimiento inmediato. No es necesario sentir la presencia de Dios para que esa presencia sea real. No es necesario recibir respuestas inmediatas para que las oraciones estén siendo escuchadas y presentadas por los ministros celestiales ante el trono.
La fe que ora en la oscuridad, que persevera sin consolaciones sensibles, que continúa diciéndole a Dios hágase tu voluntad cuando no entiende la voluntad que se está haciendo, es la fe más parecida a la de María en las semanas que siguieron al fiat y precedieron al nacimiento. Ella no recibió una visión diaria de confirmación. No escuchó la voz de Gabriel cada mañana. Tuvo que vivir con la promesa sin más garantía que la promesa misma y la fe de que el que la había dado era fiel. Los símbolos que acompañan a Gabriel en la iconografía cristiana merecen una reflexión teológica que normalmente se omite. La azucena o lirio blanco que Gabriel porta en las representaciones de la Anunciación no es un elemento decorativo. Es un símbolo eucarístico y nupcial. El Cantar de los Cantares, el libro de la Biblia que los rabinos llamaban el Sancta Sanctorum de la Escritura y que los padres de la Iglesia interpretaron como alegoría de la relación entre Dios e Israel o entre Cristo y el alma, usa el lirio como imagen central de la amada y del amado, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, dice Cantares 2:2. Y el amado responde, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. El lirio que Gabriel porta hacia María es la declaración de esa relación nupcial entre Dios y su criatura más amada. El mensajero llega como heraldo del novio, trayendo la flor que en la cultura mediterránea simboliza la pureza pero también la fecundidad de lo sagrado. El libro que a veces se añade a la iconografía de Gabriel es igualmente elocuente, puede ser el libro de las profecías que él explica, el libro de los decretos divinos que lleva en su misión, o el libro de la vida mencionado en el Apocalipsis. La trompeta, que otras representaciones le atribuyen, conecta con la función angélica en el tiempo escatológico, Gabriel como heraldo del fin de los tiempos, el que convocará la gran reunión definitiva de la humanidad ante el trono. Los padres de la Iglesia desarrollaron una rica teología de la presencia angélica en la liturgia que merece ser recordada esta noche. San Juan Crisóstomo, comentando la liturgia de la Iglesia de Antioquía en el siglo IV, enseñaba que cuando la comunidad se reunía para la Eucaristía, los ángeles estaban presentes invisible pero realmente, formando parte de la asamblea celestial y terrena que adoraba juntos. Esta convicción, que San Ambrosio de Milán compartía y que San Ignacio de Antioquía había insinuado en sus cartas del siglo II, tiene su fundamento bíblico más sólido en el libro del Apocalipsis, donde la liturgia celestial y la terrena se describen como una sola realidad, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles en número incontable que rodean el trono y cantan Santo, Santo, Santo son la misma asamblea que ora en el tiempo presente de manera invisible y que se manifestará en plenitud en el tiempo escatológico. Quien ora esta noche no ora solo. Ora dentro de una liturgia que nunca ha cesado desde el primer día de la creación. La conexión entre la oración de la noche, la presencia angélica y el mensaje divino encuentra su expresión más concentrada en la experiencia de Jacob en Génesis 28 horas y 10 minutos al 22. Jacob, en fuga de su hermano Esaú, se acuesta sobre la tierra desnuda con una piedra por almohada. Y en ese estado de máxima indigencia y vulnerabilidad, durmió y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Esta visión, que los comentaristas han llamado la escala de ello escala de Dios, es uno de los textos fundantes de la mística bíblica. La escalera de Jacob es la imagen de la comunicación continua entre el cielo y la tierra, el símbolo de que el cosmos no está sellado, de que lo que está arriba y lo que está abajo están en relación constante, de que los mensajeros de Dios transitan ese camino sin cesar. Cuando Jesús, en Juan 1:51, le dice a Natanael, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, está tomando la imagen de la escala de Jacob y aplicándola a sí mismo. Él es la nueva escala de Dios, la mediación viviente entre el cielo y la tierra, el punto donde lo divino y lo humano se tocan. Y Jacob, al despertar de ese sueño, dice algo que es quizás la síntesis de toda experiencia mística: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Este es el descubrimiento que la oración de la noche, cuando es fiel y perseverante, produce en el alma. La presencia de Dios no comienza cuando nosotros la percibimos. Estaba antes. Estará después.
Y en el momento en que el alma la reconoce, lo que cambia no es la presencia de Dios sino la conciencia del ser humano. Jacob no encontró a Dios en Betel. Descubrió que Dios ya estaba en Betel. Y ese descubrimiento lo cambió para siempre. Tomó la piedra que había sido su almohada y la erigió como señal, y la ungió con aceite, y llamó a ese lugar la casa de Dios. El lugar de máxima desolación se convirtió en el lugar de la consagración. El desierto de la huida se convirtió en el umbral del cielo. Es tiempo ahora de descender a los 3 niveles de comprensión que el mensaje de esta noche requiere, los 3 registros en que toda revelación bíblica puede ser leída y que la tradición patrística y medieval articuló bajo los nombres de sentido literal, sentido espiritual y sentido místico o anagógico, términos que la Iglesia de los primeros siglos sistematizó y que Dante Alighieri en el siglo XIII describió en su carta a Can Grande della Scala como los 4 niveles de interpretación escritural. Para nuestro propósito esta noche, trabajaremos con 3 niveles que corresponden a las 3 dimensiones de la experiencia creyente. El primer nivel es la lectura literal del texto sagrado. En este nivel, el mensaje que Dios quiere que escuches esta noche es sencillo y verificable. Dios habló a hombres y mujeres concretos, en momentos concretos de la historia, a través de mensajeros cuya existencia y cuyo mensaje están documentados en los textos que han atravesado los siglos. Daniel fue un hombre real que vivió en el exilio, que oró con fidelidad, que recibió visiones y las escribió. Zacarías fue un sacerdote real que servía en el templo de Jerusalén en el tiempo de Herodes el Grande. María fue una joven real de Nazaret cuya existencia está atestiguada en los 4 evangelios canónicos, en las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos. El ángel Gabriel es mencionado por su nombre en Daniel 8 y 9, en Lucas 1 y en la tradición intertestamentaria. Los mensajes que llevó cambiaron la historia del mundo de manera verificable. El nacimiento de Juan el Bautista es un hecho histórico. El nacimiento de Jesús de Nazaret es un hecho histórico que divide el calendario del mundo occidental y cuya figura es la más influyente de la historia de la humanidad, reconocida incluso por quienes no comparten la fe cristiana. La lectura literal nos ancla en la historia real, nos recuerda que la fe bíblica no es mitología ni alegoría abstracta. Es la memoria de encuentros reales entre el Dios real y seres humanos reales. Y la consecuencia de esa lectura literal es que si Dios habló entonces, puede hablar ahora. Si envió mensajeros entonces, puede enviarlos ahora. Si respondió oraciones entonces, puede responderlas ahora. El segundo nivel es la lectura espiritual y simbólica para el alma. En este nivel, el mensaje que Dios quiere que escuches esta noche se dirige directamente a tu vida interior. Tú eres Daniel en el exilio, alguien que ha pasado tiempos de prueba, de distancia aparente de lo sagrado, de un mundo que no comparte tu fe y que en ocasiones la hostiliza. Y sin embargo oras, como Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén aunque estuviera en Babilonia, con las ventanas del alma abiertas hacia el cielo aunque estuvieras rodeado de las distracciones de la tierra. Y esas oraciones no se han perdido. Como las de Daniel, han llegado. Tú eres Zacarías en el templo, alguien que ha pedido algo a Dios durante mucho tiempo y que quizás ha comenzado a dudar de que la respuesta llegue, porque los años pasan y la situación no cambia y la esperanza se gasta. Pero el incienso del altar todavía sube. Dios no ha olvidado lo que pediste. Y cuando menos lo esperes, cuando estés haciendo el oficio ordinario de tu vida cotidiana, el mensajero puede aparecer. Tú eres María en Nazaret, alguien insignificante desde la perspectiva del mundo, alguien que no figura en los registros de poder o de fama, pero a quien Dios mira con el ojo que ve lo que los hombres no ven, y en quien Dios quiere obrar algo que ninguna institución humana podría imaginar. Tu fiat, tu hágase, tu disponibilidad, es todo lo que necesitas para que el plan de Dios para tu vida se ponga en movimiento. No necesitas credenciales. No necesitas riqueza. No necesitas influencia. Necesitas el corazón de María, disponible, confiado, dispuesto a no entender del todo pero a confiar del todo. El tercer nivel es la lectura mística sobre la relación entre la humanidad y el reino de los cielos. En este nivel, el mensaje que Dios quiere que escuches esta noche trasciende la historia individual y colectiva para hablar de la naturaleza última de la relación entre Dios y su creación.
La mística cristiana, desde Pseudo Dionisio Areopagita en el siglo V hasta Meister Eckhart en el siglo XIV, desde Santa Hildegarda de Bingen en el XII hasta San Juan de la Cruz en el XVI, ha contemplado que la creación entera no es sino el espacio de un amor que se derrama, que la existencia es en su raíz más profunda un acto de amor divino que no puede contenerse, que el cosmos es el campo en que Dios busca la comunión con lo que es diferente de él pero está hecho de él. Cuando Gabriel lleva el mensaje de Dios a María, no está realizando una transacción religiosa. Está siendo el vehículo del amor más radical que existe, el amor de quien es infinito buscando habitar en lo finito, el amor de quien es eterno eligiendo entrar en el tiempo, el amor de quien es omnipotente escogiendo necesitar el sí de una muchacha. Esta elección, este riesgo divino, este respeto de Dios por la libertad de María, que realmente podría haber dicho no, es la señal más profunda de la naturaleza de Dios. Dios no impone. Dios invita. Dios no coloniza. Dios espera. El Apocalipsis lo dice en el capítulo 3 versículo 20 con una imagen de una intimidad desarmante: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El Señor del universo está del lado de afuera, llamando. La decisión de abrir es tuya. La oración de la noche, contemplada desde este tercer nivel, no es una práctica religiosa entre otras. Es la apertura consciente de esa puerta. Es el momento en que el ser humano, después de un día lleno de ruido y de exigencias, de victorias y fracasos, de amores y soledades, se detiene y dice: aquí estoy. No sé muy bien quién soy esta noche, ni qué me falta ni qué me sobra. Pero aquí estoy, con la puerta abierta, escuchando. Esa oración no necesita ser elocuente. No necesita ser larga. En el Evangelio de Mateo 6:7, Jesús advierte expresamente contra la charlatanería en la oración: no uséis vanas repeticiones. La oración que atraviesa los cielos no es la más elaborada ni la más larga. Es la más verdadera. Es la que viene del corazón desnudo, la que no tiene nada que ocultar porque ya ha entendido que Dios lo sabe todo, la que sencillamente se presenta y espera. Los padres del desierto, aquellos monjes y monjas del siglo IV que fueron al desierto de Egipto y Siria a aprender a orar, tenían una fórmula que repiten los siglos: la oración perfecta es aquella de la que no te das cuenta, porque has dejado de separarla de la vida. El hermano Antonio decía que quien pide a Dios algo diferente de Dios mismo, no sabe lo que pide. Y sin embargo, la oración también puede ser concreta, específica, valiente. Los salmos están llenos de oraciones que no tienen nada de abstractas: Dios mío, líbrame de mis enemigos. Dios mío, sana a mi hijo. Señor, provee para mi familia. Señor, restaura lo que el fuego destruyó. Dios no se ofende por la concreción de las peticiones. Lo que el corazón lleva, que lo lleve en la oración. Lo que duele, que lo diga. Lo que espera, que lo ponga ante el trono. Porque Gabriel sigue volando velozmente, sigue presentando las oraciones de los santos, sigue siendo enviado al principio de las súplicas. Y la misericordia que dio su nombre a Juan, la gracia que dio su título a María, el amor que dio su designio a Daniel, no ha menguado. No mengua. Es la misma ayer, hoy y por los siglos, como declara Hebreos 13:8 del Señor cuya entrada al mundo anunció Gabriel: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hay una oración nocturna que la tradición cristiana ha transmitido desde los primeros siglos y que merece ser mencionada con la veneración que merece por su antigüedad y su profundidad. Es la completorium o completas de la liturgia de las horas, la oración oficial de la Iglesia al final del día, cuyo núcleo es el himno de Simeón tomado de Lucas 2:29 al 32, el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este cántico, pronunciado por Simeón al ver al niño Jesús en el templo, es la oración del que ha esperado toda una vida y ha visto al final que la espera no fue en vano. Es la oración del que puede cerrar los ojos en paz porque ha visto lo suficiente para saber que todo está bien, no porque todas las circunstancias exteriores sean perfectas, sino porque ha visto la salvación. Esta oración se recita desde los primeros monasterios del siglo IV,
primero en griego luego en latín, como clausura del día litúrgico, como despedida de la luz y bienvenida a la noche con la confianza de quien sabe que la oscuridad está custodiada. La añaden los ángeles en su liturgia incesante. La pronuncian los corazones que se rinden al descanso con la fe de que quien guarda a Israel no duerme ni se adormece, como dice el Salmo 121, 4. Otra oración de gran antigüedad que merece esta noche su lugar es la conocida como el Suctum Praesidium, que los papirólogos han identificado en un papiro egipcio del siglo III, convirtiéndolo en la más antigua oración a María conservada en un texto físico. En latín dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. La simplicidad de esta oración es inversamente proporcional a su densidad espiritual. En pocas palabras recoge la conciencia de vulnerabilidad humana, la invocación de la intercesión materna y la confesión de fe en la protección divina. Y su antigüedad es una garantía de que lo que esta noche el oyente siente en su oración, esa misma necesidad de amparo en la oscuridad, esa misma confianza en la bondad de quien ha prometido no abandonarnos, ya fue sentida por quienes nos precedieron en la fe hace casi 2000 años. No estamos solos en la noche. Nunca lo hemos estado. La batalla espiritual invisible que subyace a toda oración auténtica es un tema que Pablo desarrolla con mayor precisión que ningún otro escritor del Nuevo Testamento, y que esta noche no puede eludirse si el mensaje va a ser completo. Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Este pasaje ha sido estudiado por los exégetas desde perspectivas muy diversas. Los teólogos de la desmitologización, siguiendo a Rudolf Bultmann, lo han interpretado como lenguaje simbólico para designar estructuras de pecado social e institucional. Los teólogos de la guerra espiritual, más literalistas, lo toman como descripción directa de una realidad angélica negativa que opera en el cosmos. Lo que la mayoría de los estudiosos reconocen es que Pablo está hablando de fuerzas que trascienden lo puramente psicológico o sociológico. Hay algo en el universo que se resiste al bien. Hay poderes que trabajan en dirección contraria a la gracia. Y frente a esos poderes, la respuesta de Pablo no es el terror ni la resignación. Es la armadura de Dios, que describe en los versículos siguientes: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y el último elemento que añade en el versículo 18, el que lo integra todo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es un suplemento espiritual. Es el elemento que mantiene en su lugar toda la armadura. Sin la oración, cada pieza puede seguir en su sitio pero sin cohesión, sin fuerza, sin la energía del Espíritu que la hace eficaz. Esta comprensión de la oración como acto de resistencia espiritual tiene raíces que van más allá de Pablo. Daniel oró a Dios 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén precisamente cuando había una ley del imperio persa que lo prohibía, bajo pena de muerte, Daniel 6:10. La oración de Daniel en ese contexto era un acto político y espiritual de la mayor valentía, una declaración de que ningún decreto humano puede clausurar la comunicación entre el alma y su Creador. Y la respuesta de Dios fue el ángel en el foso de los leones, la protección sobrenatural en la situación de máximo peligro humano. El mensaje no es que Dios nos libra siempre del sufrimiento. Es que Dios está presente en el sufrimiento, que sus ángeles son enviados al foso y al horno ardiente y a la noche oscura, que la presencia protectora de Dios no funciona como un seguro que evita todos los daños, sino como una compañía que atraviesa todos los daños con nosotros y sale al otro lado. Antes de llegar a la reflexión final de esta noche, es necesario hablar de algo que Gabriel mismo hace una sola vez en la narrativa bíblica, y que sin embargo es el acto más cargado de significado de toda su presencia en los textos sagrados: esperar. En Lucas 1:38, después del Fiat de María,
el evangelista dice simplemente, y el ángel se fue de su presencia. Había esperado. El ser más poderoso entre los mensajeros divinos, el que está delante de Dios, había guardado silencio mientras María procesaba el mensaje más sobrenatural que un ser humano ha recibido jamás. Había formulado el saludo, había explicado el mensaje, había respondido a la pregunta de María sobre el mecanismo del cumplimiento, había añadido el signo de Elizabeth como confirmación. Y luego había esperado. El fiat de María no estaba predeterminado. La historia podría haber sido diferente. Y Gabriel esperó en ese silencio sagrado donde la libertad humana se encuentra con el plan divino, donde el corazón creado puede decir sí o no al Creador. Solo cuando María dijo hágase en mí conforme a tu palabra, Gabriel partió. Esta espera de Gabriel es la imagen de la paciencia de Dios ante la libertad humana. Dios no fuerza. Dios propone, anuncia, provee el contexto, da el tiempo y espera. Y la respuesta que da la criatura en ese momento de libertad es lo más sagrado que existe en el cosmos visible. Tu oración de esta noche es también un momento de esa libertad. En ella, tú le dices a Dios quién eres, que necesitas, que temes, que esperas, que agradeces. Y en ese decirle, te abres. Y en esa apertura, la gracia que ya estaba esperando puede entrar. No como invasión, sino como bienvenida. No como imposición, sino como respuesta a la invitación que hiciste al abrir tu corazón. El mensaje que Dios quiere que escuches hoy no es un decreto desde la distancia. Es una conversación que lleva siglos esperando tu participación. Es el hilo de amor que une el fiat de María con tu propia disponibilidad esta noche. Es la continuación de una historia que comenzó antes de que el cosmos existiera y que terminará cuando todo sea reunido en él, según el plan que Efesios llama el misterio de su voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1, 9 al 10. Esta es la hora. No mañana. No cuando estés más preparado o más tranquilo o más digno. Esta noche, en este lugar donde te has detenido, con lo que traes encima del día que acaba, con el peso de lo que cargas y la sed de lo que buscas, con las dudas de Zacarías y la disponibilidad de María, con la perseverancia de Daniel y la sorpresa del Jacob que no sabía que Dios estaba en ese lugar. Esta noche el mensaje que Dios quiere que escuches es este: estoy aquí. Siempre he estado aquí. Mis mensajeros han velado sobre ti cuando dormías y cuando no sabías que eran ellos. Las oraciones que pronunciaste en la oscuridad llegaron. Las que pensaste que se dispersaban en el vacío fueron recogidas por manos que no ves y presentadas ante el trono que todo lo ve. Y el plan que tengo para ti no es un plan de segunda categoría, no es el plan que quedó después de que las cosas más importantes fueron distribuidas a personas más importantes que tú. Es el plan que lleva tu nombre escrito desde antes de la fundación del mundo. Es el plan de quien te conoce por tu nombre, como conocía a Daniel, a Zacarías, a María, como conocía a Jacob dormido sobre la piedra y a Elías agotado bajo el árbol de enebro. Ese conocimiento no es abstracto. Es íntimo. Es el conocimiento del pastor que conoce a sus ovejas por nombre, que va al desierto por la que se perdió, que deja las 99 para encontrar la una. Ese conocimiento no ha cambiado esta noche. Y tú, que escuchas, eres esa una. La tradición intertestamentaria, ese rico corpus de textos sagrados que florecieron entre el cierre del canon hebreo y la redacción del Nuevo Testamento, nos ofrece una angelología de una riqueza y una complejidad que el lector moderno frecuentemente desconoce. El libro de Enoc, también llamado primer libro de Enoc o Enoc etíope para distinguirlo de los otros dos textos que llevan ese nombre, es quizás el documento más influyente de este periodo para la comprensión del mundo angélico. Conservado íntegro en su versión etíope y en fragmentos en los rollos del Mar Muerto, este texto fue considerado sagrado por varios grupos del judaísmo del Segundo Templo y fue citado como autoridad en la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento canónico, versículos 14 y 15. El libro de Enoc presenta una jerarquía angélica detallada, los vigilantes, ángeles de alto rango que fueron enviados a custodiar la humanidad, los arcángeles, entre los que se mencionan 7 nombres, incluyendo Miguel, Rafael, Uriel, Sariel y el propio Gabriel, y los innumerables ángeles del servicio litúrgico que rodean el trono divino en una liturgia eterna de alabanza.
Gabriel aparece en el libro de Enoc con funciones específicas que complementan y amplían su retrato bíblico. Es el ángel que preside el paraíso y los serafines, el que tiene autoridad sobre el rigor divino, el que fue enviado a destruir a los hijos de los ángeles caídos durante el tiempo de Noé. Este retrato más amplio de Gabriel no contradice el que ofrecen Daniel y Lucas. Lo enmarca en el contexto de una cosmología espiritual donde los mensajes de gracia y los decretos de justicia forman parte de una misma soberanía divina. El mismo ser que trae a María el anuncio de la gracia más perfecta es también el guardián del rigor que protege el orden de la creación. En Gabriel se unen la ternura del mensajero y la fuerza del custodio, la dulzura del anuncio y el poder del nombre divino que lleva. Esta doble dimensión de Gabriel, el mensajero de gracia y el custodio del orden sagrado, tiene una profunda implicación teológica para el creyente que esta noche eleva su oración. Porque cuando acudimos a la oración, no acudimos solo al Dios de las consolaciones, al Padre que da el pan y la paz y el consuelo. Acudimos también al Dios de la justicia, al Señor que sostiene el universo en su ley y su orden, al Creador cuyo amor por la creación no es complacencia sino exigencia de su perfección. La oración del cristiano maduro no es solo petición. Es también entrega. Es también conformidad. Es también el eco de Getsemaní, donde Jesús oró 3 veces: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este versículo es quizás el corazón de toda la teología de la oración. La voluntad del que ora se presenta ante la voluntad de Dios, y cuando las dos no coinciden, la que cede es la humana. No por fuerza sino por amor, no por resignación sino por confianza. Porque quien ha visto, aunque sea de lejos y a través de un espejo oscuro, como dice Pablo en 1 Corintios 13:12, la sabiduría del plan divino, ya no puede preferir su propio plan. Como el árbol que se inclina en el viento sin romperse, la oración de conformidad se inclina ante la voluntad divina y en esa inclinación encuentra una fortaleza que la rigidez del árbol que no cede nunca alcanza. El Salmo 139, que los teólogos han llamado el Salmo de la omnisciencia y la omnipresencia divinas, es la más bella meditación bíblica sobre lo que significa ser conocido por Dios. Sus primeros versículos proclaman: Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El conocimiento que Dios tiene del ser humano en este salmo no es el conocimiento frío de una base de datos. Es el conocimiento del que se ha tomado el tiempo de conocer. El verbo hebreo utilizado al inicio del salmo, yada, es el mismo que se usa para el conocimiento más íntimo entre personas, el mismo que la tradición bíblica usa para la intimidad conyugal. Dios no sabe cosas sobre ti. Dios te conoce a ti. La diferencia es la misma que hay entre leer el historial médico de alguien y sostener su mano en la oscuridad. Y si Dios te conoce así, con ese conocimiento que no tiene lagunas ni distancias, entonces la oración no es el intento de informar a Dios de lo que no sabe. Es el acto de abrirse a quien ya lo sabe todo y elegir no ocultarse. Es la desnudez voluntaria del alma ante el único que puede ver su desnudez sin juzgarla, porque la creó y la ama. El versículo 7 del Salmo 139 pregunta: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El Salmo responde su propia pregunta con una serie de imágenes que abarcan los extremos del cosmos. Si subo a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol en la cosmología hebrea es el lugar de los muertos, el ámbito más alejado de Dios que la imaginación del salmista puede concebir. Y sin embargo, incluso allí está Dios. Este versículo fue especialmente querido por los místicos de todas las tradiciones. Los padres del desierto lo citaban para enseñar la doctrina de la omnipresencia divina que hace posible la oración en cualquier lugar y circunstancia. San Patricio de Irlanda lo incorporó en su famosa oración de Lorica, el escudo o coraza de San Patricio, del siglo V: Cristo a mi izquierda, Cristo a mi derecha, Cristo delante, Cristo detrás, Cristo encima, Cristo debajo, Cristo donde me siento, Cristo donde me levanto. Esta oración de envolvimiento divino, que los celtas llamaban lorica o coraza de protección, no es superstición.
Es la aplicación práctica de la teología del Salmo 139, si Dios está en todos los extremos del cosmos, entonces la oración puede invocar esa presencia ubicua como protección y guía en cada momento y dirección de la vida. La conexión entre la oración de la noche, el mensaje divino y la vida práctica del creyente encuentra su articulación más completa en el Sermón del Monte, el gran discurso de Jesús en Mateo capítulo 5 al 7. Que contiene entre sus enseñanzas la que posiblemente sea la instrucción más detallada sobre la oración que existe en toda la Biblia. Mateo 6, 5 al 15. Jesús comienza eliminando dos malentendidos fundamentales sobre la oración. No es un ejercicio de ostentación social, como hacen los hipócritas que oran en las esquinas para ser vistos, y no es un ejercicio de ingeniería verbal, como hacen los gentiles que creen que serán escuchados por su palabrería. Luego da una instrucción que ha desconcertado a muchos comentaristas: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El cuarto, en griego tameion, no es necesariamente una habitación física, aunque puede serlo. Es el espacio interior, el cuarto más privado del alma, el lugar donde nadie más entra, donde no hay performance espiritual posible porque no hay audiencia. Esta instrucción de Jesús sobre la oración en lo secreto es la instrucción que hace posible la oración de esta noche, en el silencio, en la oscuridad, en la hora en que el mundo exterior no puede vernos ni juzgarnos. El alma puede ser completamente honesta con Dios. Y Jesús promete que ese Padre que ve en lo secreto, ese Padre cuyo conocimiento íntimo hemos visto reflejado en el Salmo 139, no ignora lo que ocurre en ese cuarto interior. Lo ve. Y responde. Luego Jesús enseña el Padre Nuestro, que en la versión de Mateo 6, 9 al 13 tiene 7 peticiones que los padres de la Iglesia y los teólogos posteriores han analizado como un mapa completo de la vida espiritual. La primera petición, santificado sea tu nombre, no es una petición que Dios santifique su propio nombre por sus propios medios. Es la petición de que nuestra vida sea tal que el nombre de Dios sea honrado a través de ella. Es, en otras palabras, la petición del Fiat de María en forma comunitaria, que tu voluntad y tu gloria se manifiesten en lo que somos y hacemos. La segunda petición, venga tu reino, es la petición de la irrupción del Kairos en el Cronos, de que el tiempo de Dios penetre y transforme el tiempo de los hombres. La tercera, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es la petición de que la armonía perfecta que existe en el cielo, donde los ángeles como Gabriel hacen sin vacilación lo que Dios manda, se refleje también en la tierra donde los seres humanos, con su libertad y sus resistencias, van aprendiendo a alinearse con el querer divino. Las 4 peticiones restantes, el pan cotidiano, el perdón, la liberación de la tentación y la protección del mal, cubren las necesidades materiales, morales y espirituales del ser humano concreto, del creyente que vive en un cuerpo, en el tiempo, en el mundo, y que no puede desencarnarse de esa realidad. El Padre Nuestro es así la oración más universal que existe. Puede rezarla el niño y el anciano, el letrado y el iletrado, el que vive en abundancia y el que padece necesidad. Todos encuentran en ella lo que buscan porque ella contiene todo lo que el ser humano necesita llevar ante Dios. La oración de la noche que cierra cada jornada del creyente es, en su estructura más profunda, una recapitulación del Padre Nuestro. Cuando nos detenemos al final del día, estamos diciendo implícitamente, este día ha sido tuyo, no mío. Lo que ocurrió en él, lo bueno y lo que no fue tan bueno, el momento en que fui fiel y el momento en que fallé, el encuentro que me fortaleció y la prueba que me dobló, todo eso te lo devuelvo. Lo pongo en tus manos que son más sabias que las mías. Y pido para el tiempo que viene, para las horas que no puedo ver ni controlar, la misma protección que prometiste a los que confían en ti. Esta rendición nocturna no es debilidad. Es la práctica más valiente que existe, reconocer que no somos los dueños del tiempo, que no podemos controlar lo que vendrá y elegir de todas formas la confianza. Elegir el sueño en lugar del desvelo ansioso. Elegir el descanso en lugar de la rumia. Elegir creer que el que guarda a Israel tampoco te ha dejado sin custodia esta noche. La fe se alimenta del conocimiento y la oración. El conocimiento de lo que Dios ha dicho, de lo que sus mensajeros han llevado a través de los siglos, de la riqueza inagotable de los textos sagrados que hemos contemplado esta noche.
es el pan del intelecto que fortalece la fe para los tiempos en que el sentimiento no alcanza. La oración es el aliento del espíritu que mantiene viva la llama cuando el viento del mundo trata de apagarla. Juntos, el conocimiento y la oración te hacen lo que Daniel fue en Babilonia, lo que María fue en Nazaret, lo que los santos han sido en cada generación, alguien en quien Dios puede confiar su mensaje, alguien a través de quien el amor divino puede hacerse visible en el mundo, alguien cuya vida entera es, en su propia manera particular e irrepetible, un fiat continuo, un hágase conforme a tu palabra que se renueva cada noche y se vive cada día. Que los ángeles que velan sobre ti esta noche sean para ti lo que fueron para los hombres y mujeres de la Biblia, compañeros invisibles del camino, mensajeros del amor de Dios, guardianes del sueño y de la vigilia. Que el silencio que se avecina no sea para ti el silencio del olvido, sino el silencio de Betel, el silencio donde el cielo se abre y la escala de Jacob conecta la tierra con el trono. Y que mañana, cuando la luz regrese, lo haga encontrándote más cerca del corazón de Dios que cuando la noche comenzó.